Pedro Sánchez ha vuelto a hacer historia, pero de la mala. Si pensabas que la imagen de España en el exterior ya no podía caer más bajo, tranquilo, que siempre hay margen para el ridículo. Esta vez, el protagonista de la humillación no ha sido otro que Emmanuel Macron, que ha decidido darle a Sánchez un zasca internacional de los que duelen. Resulta que el presidente francés convocó una reunión de urgencia con los líderes europeos para abordar la creciente crisis en el continente. Algo importante, serio, de esos encuentros donde se toman decisiones clave, y, por supuesto, Sánchez quiso apuntarse. Porque si algo le encanta al presidente español es meterse en cualquier foto, aunque no pinte nada. Pero esta vez Macron le dejó claro que no estaba invitado a la fiesta. Cuando Moncloa intentó confirmar la asistencia de Sánchez, la respuesta desde París fue un elegante pero demoledor merci, pero no. Un portazo en la cara que dejó a Sánchez fuera de una cumbre en la que sí participaron otros líderes europeos como Olaf Scholz, Giorgia Meloni y el propio Macron. Es decir, los que realmente cuentan. ¿El motivo? Muy simple, nadie en Europa toma en serio a Pedro Sánchez. Su imagen de líder confiable se ha desmoronado por completo. ¿Cómo se va a respetar a un presidente que se arrodilla ante independentistas, pacta con Bildu y se dedica a jugar a la política de gestos vacíos mientras la economía se hunde? Mientras Macron y los demás debatían estrategias clave para Europa, Sánchez se quedaba fuera como el típico niño al que no eligen para el equipo en el recreo. Un golpe durísimo para su ego, porque si algo le duele a Sánchez es que no le dejen posar para la foto. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de orgullo personal. El problema es lo que significa para España. Un país que históricamente ha tenido un papel clave en la política europea ahora es visto como un actor secundario, un figurante en el gran teatro de la geopolítica. Y todo gracias a un gobierno que ha debilitado su posición con una política errática y un liderazgo que genera más desconfianza que respeto. Y mientras en Moncloa intentaban maquillar el ridículo con excusas baratas, la prensa europea no ha tenido piedad. En Francia, en Alemania, en Italia, todos han señalado que Sánchez ya no cuenta para las decisiones importantes. Un presidente que se vende a sí mismo como un líder mundial pero que, cuando llega la hora de la verdad, ni siquiera le dejan entrar en la sala. Desde el Partido Popular y Vox no han tardado en reaccionar. Nos ha convertido en un país irrelevante, han señalado desde la oposición, denunciando que mientras otras naciones refuerzan su liderazgo, España se hunde en la irrelevancia por culpa de un gobierno más preocupado en el postureo y la propaganda que en gobernar de verdad. Pero lo peor de todo es que esto no será la última humillación. Sánchez sigue perdiendo apoyos dentro y fuera de España, y cada vez es más evidente que Europa no confía en él. Macron solo ha sido el primero en darle la patada. La pregunta es, ¿quién será el siguiente en dejarle fuera? Pedro Sánchez ha sufrido una de las humillaciones más evidentes de su mandato, y no precisamente a manos de la oposición en España, sino de sus propios colegas europeos. El veto de Emmanuel Macron a su participación en una reunión de urgencia clave para la estabilidad de Europa es el reflejo más claro de lo que realmente piensan los líderes internacionales sobre él. No cuenta, no suma, no importa. Este desplante no es un hecho aislado ni una anécdota sin importancia. Al contrario, es la confirmación de lo que muchos venían advirtiendo. España ha perdido peso en el escenario internacional y la responsabilidad recae directamente en la nefasta gestión de Sánchez. En apenas unos años, hemos pasado de ser un país clave en la Unión Europea a convertirnos en un simple espectador de las decisiones que toman otros. Y lo peor es que Sánchez lo ha permitido, lo ha alimentado y lo ha convertido en norma. Desde que llegó al poder, Pedro Sánchez ha priorizado su propia supervivencia política sobre los intereses de España. En lugar de consolidar la posición de nuestro país en el tablero europeo, ha preferido jugar a la política interna con concesiones impresentables a separatistas, pactos oscuros con Bildu y ataques constantes a la oposición democrática. Todo ello ha erosionado su imagen, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de ellas. ¿Cómo se va a tomar en serio un líder que ha basado su estrategia en contentar a los enemigos de España? Macron lo ha entendido perfectamente. Sabe que Sánchez no es un socio fiable, que su palabra vale poco y que su presencia en una cumbre importante solo serviría para añadir ruido, pero no soluciones. No es casualidad que en esa reunión sí estuvieran Olaf Scholz, Giorgia Meloni y otros líderes europeos con verdadero peso en la toma de decisiones. Todos ellos, con ideologías distintas,
han demostrado ser capaces de defender los intereses de sus países con firmeza, algo que Sánchez jamás ha hecho. Este nuevo ridículo internacional no solo deja en evidencia al presidente del gobierno, sino que también perjudica gravemente a España. Porque al final, cuando un líder es percibido como débil, es su país el que paga las consecuencias. Si España no está en la mesa de las decisiones importantes, ¿cómo podemos esperar que nuestros intereses sean tenidos en cuenta? ¿Quién va a defender nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra política exterior, si nuestro propio presidente ha sido apartado de la conversación? Este episodio también es un síntoma del creciente aislamiento de Sánchez dentro de la propia Unión Europea. Cada vez son más los líderes que le dan la espalda, que desconfían de su gestión y que prefieren negociar con otros actores antes que con él. Y esto, tarde o temprano, se reflejará en las decisiones que afectan a nuestro país. España se está quedando sola, sin aliados y sin influencia, mientras su presidente sigue obsesionado con mantenerse en el poder a toda costa. Pero, ¿qué viene ahora? La credibilidad de Sánchez está por los suelos, y su margen de maniobra en Europa es cada vez más reducido. Este rechazo de Macron podría marcar el inicio de una cascada de desplantes por parte de otros líderes europeos. Porque si Francia ya no cuenta con España para los temas cruciales, ¿qué evitará que Alemania, Italia o incluso Bruselas hagan lo mismo en el futuro? ¿Seguirá Sánchez siendo tratado como un líder de segunda categoría mientras España pierde oportunidades clave? La respuesta dependerá de si los españoles deciden seguir permitiendo este deterioro o si exigirán un cambio real. Porque no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino de nuestro futuro como país. España necesita un gobierno que la represente con dignidad en el exterior, que defienda sus intereses con fuerza y que no dependa de las migajas que le quieran dar desde fuera. Necesitamos un liderazgo firme, con visión y con principios, algo que este gobierno ha demostrado ser incapaz de ofrecer. Mientras tanto, Sánchez seguirá en su burbuja de propaganda, vendiendo una imagen de liderazgo internacional que ya nadie se cree. Pero la realidad es tozuda, y cada desplante como este hace que su engaño sea más evidente. El problema es que, cuando se dé cuenta del desastre que ha causado, será demasiado tarde para España. Pedro Sánchez ha sufrido una humillación de proporciones históricas en la política internacional, y lo más grave es que no parece darse cuenta del desastre que está causando para España. El veto de Emmanuel Macron a su participación en una reunión clave para el futuro de Europa no es solo un golpe a su ego, es la confirmación definitiva de su irrelevancia en el tablero político internacional. Un líder que se ve a sí mismo como un gigante, pero que en realidad es tratado como un político de tercera por aquellos que realmente toman las decisiones. Y aquí está la gran pregunta: ¿cómo hemos llegado a este punto? España ha sido tradicionalmente un país influyente en la Unión Europea, con capacidad de negociación y peso en los grandes debates. Pero con Sánchez en el poder, hemos pasado de ser protagonistas a meros espectadores. Su obsesión por la propaganda interna, por quedar bien ante sus socios radicales y por construir un relato artificial de éxito lo han llevado a desconectarse de la realidad. Porque mientras él sigue vendiendo humo en España con discursos vacíos, en Europa los líderes de verdad lo han desenmascarado. Saben que su gobierno es frágil, que su autoridad es cuestionada incluso dentro de su propio país y que sus políticas no han hecho más que debilitar la posición de España en el mundo. Por eso le han dejado fuera. Porque saben que su presencia no aporta nada, que no tiene ideas propias y que solo busca la foto sin ofrecer soluciones reales. Este desprecio internacional no es solo una anécdota, es un síntoma de un problema mucho más profundo. España se ha convertido en un país irrelevante en el escenario global, y lo ha hecho de la mano de un presidente que antepone su supervivencia política a los intereses de la nación. Cuando un líder pierde el respeto de sus homólogos, cuando ya ni siquiera le consideran útil en reuniones estratégicas, es porque ha perdido completamente el rumbo. Pero lo más preocupante es que este hundimiento de nuestra imagen exterior tendrá consecuencias en el día a día de los españoles. Porque cuando se toman decisiones sobre economía, seguridad o políticas comunitarias, España ya no está en la mesa. Cuando se reparten los fondos europeos, cuando se establecen acuerdos de defensa o cuando se negocian pactos comerciales, nuestra voz pesa menos. Y todo gracias a un gobierno que ha dilapidado el prestigio que con tanto esfuerzo se había construido en el pasado. Mientras tanto, Sánchez sigue en su burbuja de autoengaño, rodeado de un equipo que solo le dice lo que quiere escuchar. Seguirá insistiendo en que España es un referente mundial, en que su liderazgo es admirado,
en que su gobierno es un modelo a seguir, cuando la realidad es que en Europa cada vez lo ven más como un problema que como una solución. Pero aquí está la gran cuestión: ¿hasta cuándo permitiremos que España siga hundiéndose en la irrelevancia? ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar que el gobierno de Sánchez nos arrastre al desprecio internacional? Es hora de que España recupere su posición en el mundo, de que volvamos a ser un país respetado, con un liderazgo firme y comprometido con el futuro. No podemos permitir que nuestro país siga siendo el último de la fila mientras otros deciden por nosotros. Macron ha sido el primero en cerrarle la puerta a Sánchez, pero seguramente no será el último. Europa ya ha tomado nota. El presidente español no es más que un oportunista sin peso político, un líder que solo busca la foto sin aportar nada de valor. Y si los líderes europeos ya no lo toman en serio, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros?